Respetados profesora Diana Liced y compañeros de la Diplomatura de Mediador en ABA. En estos momentos vamos a dar inicio a la demostración del recurso digital elaborado en Excel Learning para el tema de osteología que compete al curso de Introducción a la Morfofisiología Animal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En primera medida, debemos considerar la tabla de contenido. Vamos a nombrar unos objetivos, unos propósitos de aprendizaje, una introducción, una división del esqueleto, los tipos de huesos, que se vienen huesos largos, huesos planos, irregulares, cortos, alargados. Veremos unas breves conclusiones, mostraremos los créditos relacionados con el diseño de este objeto virtual de información y los referentes bibliográficos. En cuanto a los objetivos, podemos decir que tenemos un objetivo general y es reconocer algunas estructuras anatómicas del sistema óseo. Esto, como lo dije antes, mediante el uso de un recurso digital abierto como es el Excel Learning, que facilita el aprendizaje de los estudiantes de morfofisiología animal. Como objetivos específicos tendremos identificar las divisiones del esqueleto, conocer los tipos de huesos que existen y distinguir algunos ejemplos de tipos de huesos que vamos a ver acá. Navegando en estas páginas del Excel Learning podemos pasar a los diferentes eventos. Entonces lo podemos hacer bien sea por la barra de navegación o por el índice acá o directamente en la página. Como propósitos de aprendizaje se tienen que el estudiante identifica algunas estructuras y funciones que conforman el sistema óseo del bovino, en este caso como especie a demostrar. El estudiante reconoce cuáles son las divisiones del esqueleto y el estudiante identifica los tipos de huesos. Además, analiza qué relaciones tienen el sistema óseo con otros sistemas orgánicos en el animal. Como introducción, tenemos que para la osteología se toma como parte del aparato locomotor y según Koenig y Liebig en el 2011, este está conformado por un sistema orgánico complejo que cumple una función de tipo mecánico. Este aparato está constituido especialmente por el esqueleto y por los músculos, que son los que le dan movimiento al animal, pero también modelamiento, es decir, le dan la forma al organismo de un animal. El sistema esquelético está representando por el aparato locomotor, que es pasivo. En este caso, los huesos serían la parte pasiva del aparato locomotor, y el sistema activo, que es el sistema muscular, o sea, el que hace mover el, el animal. El esqueleto está conformado por un conjunto de huesos, que son órganos blanquecinos y duros, pero que en cierto grado tienen una flexibilidad, es decir, no son del todo rígidos. Estos se estudian en la anatomía sistemática desde el punto de vista de la osteología. Ahora bien, vamos a ver las divisiones del esqueleto. El esqueleto básicamente es un conjunto de huesos que unidos dan forma y estructura al cuerpo del animal. Vamos a observar en este video cómo mediante la realidad aumentada podemos observar el esqueleto de un bovino. Entonces, si observamos, el esqueleto del bovino y de todos los animales se deriva en el esqueleto axil y en el esqueleto apendicular, teniendo como base el esqueleto axil, el cráneo, los huesos de la columna vertebral, las costillas y el esternón, y al apendicular todos aquellos otros huesos que están, digámoslo así, colgando del esqueleto axil. También se incluye el esqueleto que se denomina esqueleto apendicular, que el esqueleto de tipo visceral. Ahora vamos a ver los tipos de huesos. Los tipos de huesos que de acuerdo a la dimensión que presentan los huesos se clasifican en huesos largos. Es un hueso muy largo, tiene canal medular y funciona como una palanca en los animales. El hueso alargado es largo pero sin canal medular. Los huesos anchos y planos de poco grosor, con predominio de la longitud y el ancho y generalmente
rodean cavidades y protegen órganos y huesos cortos. Tienen tres dimensiones similares los huesos cortos. Se encuentran en regiones donde se necesita gran resistencia, como por ejemplo los huesos sesamoideos, incluyendo los tendones largos, y alteran el curso de la fuerza de tracción. Existen también algunos huesos neumáticos o sinusales que presentan espacios ocupados por aire, según lo reporta Dice en 1999. Vamos a ver entonces cada uno de estos tipos de huesos. Primero, los huesos largos. Los huesos largos, como se dijo, tienen una dimensión más larga que ancha y actúan normalmente como soportes o columnas para tanto apoyo del animal en estación como en movimiento. Y aquí podemos observar en realidad aumentada el caso de un hueso fémur de un bovino, que como podemos ver en él predominan el largo sobre el ancho. Estos huesos ayudan al animal a actuar como palanca para el movimiento, y por dentro tienen una cavidad que se denomina cavidad medular, porque allí es donde se encuentra la médula ósea del animal. Ahora bien, los huesos planos tienen una dimensión similar entre el largo y el ancho, pero son huesos muy delgados y actúan protegiendo órganos de tipo vital que se encuentran, o estos huesos mejor de tipo plano, se encuentran principalmente en los huesos del cráneo, protegiendo por ejemplo el encéfalo y los órganos de los sentidos, como la visión, el oído, el olfato. En este video también vamos a observar el caso de un hueso plano, que para este ejemplo y para esta demostración lo hemos traído básicamente del hueso de la escápula. La escápula es el hueso que los animales tienen en la espalda, antes llamado omóplato. Aquí podemos ver que es un hueso en el que predominan el largo y el ancho, pero que son poco gruesos. Ahora, el otro caso es el caso de un hueso irregular. Los huesos irregulares pues no tienen, como su nombre lo indica, una forma muy definida y se presentan característicamente de forma impar, es decir, vienen de a uno. Aquí podemos observar un video en realidad aumentada de la vértebra cervical de un bovino. En este caso, vamos a darle marcha al video y lo podemos observar navegando en él, mirándole el video, como mediante un marcador de realidad aumentada podemos ver un hueso que corresponde a una vértebra, en este caso una vértebra de tipo cervical. También hay vértebras torácicas, hay vértebras lumbares, vértebras del sacro y las coxígeas en los animales. Ahora, por último, vamos a ver los huesos cortos y los huesos alargados. Los huesos cortos tienen unas dimensiones muy similares entre el largo, el ancho y el grueso, y principalmente actúan como amortiguadores, por eso están en las articulaciones del carpo y el tarso del animal. En este video de realidad aumentada, nuevamente vemos el carpo de un bovino, en el cual vamos a observar cómo en realidad son varios huesos cortos unidos entre sí mediante una articulación. Por eso se denomina en este caso la articulación del carpo. La articulación del carpo, cuando el animal camina, va a dar una amortiguación para que el animal, cada que da un paso, amortigue ese golpe generado por el paso y por el mismo peso del animal. Y una versión aquí que este autor considera que no se encuentra en los libros, y son los huesos alargados. Los huesos alargados no están muy clasificados, pero en el caso de las costillas, y aquí vamos a ver un ejemplo de un hueso costal de un bovino, pues las costillas no tienen una forma que se pueda clasificar ni en huesos planos, ni en huesos largos, ni en huesos irregulares, ni cortos. Entonces por eso se denominan huesos alargados, que según este autor y algunos otros autores, pues también es válida esta denominación. Entonces aquí observamos una costilla de un bovino. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos obtener a ese respecto? Pues podemos decir que el esqueleto pues es un conjunto de órganos llamado huesos,
que no solo le dan forma al animal, sino que son parte del aparato locomotor de este y su principal función es la dinámica, es decir, el movimiento. El esqueleto se divide en axil, apendicular y esplácnico o visceral, y los diferentes tipos de huesos del animal tienen diferentes funciones vitales para el animal o de soporte y protección. Aquí podemos observar los créditos de la diplomatura en E-Mediador, correspondiente a la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, fase 6, elaborado y diseñado por Danilo Bonilla Trujillo, médico veterinario zootecnista, especialista en pedagogía y magíster en ciencias pecuarias, docente ocasional en CALMA, perteneciente al programa de zootecnia y del CEA de Ibagué. Y podemos observar algunos referentes bibliográficos tomados de autores que escriben sobre anatomía y fisiología y un autor de experiencia en realidad aumentada. Muchas gracias y espero que les haya gustado y servido sobre todo para el aprendizaje el video.